Bienvenidos a Geopolítica, soy Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas que son muy importantes. El primero es un tema fundamental porque el sistema internacional va a depender de él, que es la conversación entre Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien tuvo la iniciativa de hacer la llamada. Ha sido una llamada larga de poco más de 2 horas, la más larga jamás registrada en la historia de los Estados Unidos y Rusia, incluso en la época de la Unión Soviética, y se discutieron diversos temas que vamos a examinar, mostrando la complejidad del asunto ucraniano y otros asuntos. El segundo tema es, en el fondo, una tragedia, que es la ruptura del cese del fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Vamos a examinar las razones de por qué esto ha ocurrido. Volvemos en un instante con ambos temas. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada, según El 18 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Vladimir Putin, el presidente ruso. Tuvieron una conversación de más de 2 horas sobre el tema ucraniano, pero también sobre el Medio Oriente. Interesante conversación, pues es la más larga jamás registrada en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, aún en la época de la Guerra Fría. Naturalmente, hay matices en las versiones que cada lado da. Los Estados Unidos, naturalmente, emitieron un comunicado que es un resumen de lo que se da a conocer de la conversación, y el Kremlin también ha emitido un comunicado similar. Según los norteamericanos, se conversó y estuvieron de acuerdo ambos jefes de Estado sobre la necesidad del cese del fuego y una paz definitiva en Ucrania. Estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de levantar el nivel y mejorar las relaciones bilaterales entre Rusia y los Estados Unidos, que es un punto muy importante que ya va más allá de la guerra de Ucrania. De acuerdo a ambos presidentes en que la guerra de Ucrania nunca debió iniciarse y que hubiese podido evitarse en el 2014 si hubiesen habido esfuerzos sinceros y de buena fe para lograr la paz. Acá hay una crítica encubierta a la mediación alemana y francesa en los acuerdos de Minsk del 2014. Trump y Putin, además, estuvieron de acuerdo que el camino de la paz comenzaría con un cese del fuego sobre las instalaciones de energía e infraestructura en ambos países, en Ucrania y en Rusia, pero que sin embargo no sería un cese del fuego general. Este cese del fuego duraría 30 días y los combates van a continuar en la línea del frente y en el Mar Negro con misiles, drones y bombardeos. O sea, es un cese del fuego parcial para tratar de preservar las instalaciones económicas y la energía para las poblaciones en ambos países. También se acordó iniciar conversaciones técnicas para implementar este cese del fuego en el Mar Negro, o sea, extenderlo a una zona que aún no es parte de este cese del fuego parcial, y luego para lograr un pleno cese del fuego en toda la línea del frente que sea permanente. Estas negociaciones, que son complejas porque hay una serie de factores, se iniciarán inmediatamente, ipso facto,
en el Medio Oriente. Hasta ahora, Arabia Saudita ha sido la anfitriona de estas conversaciones, primero en Riad y después en Jeddah. También hablaron sobre el Medio Oriente, cambiaron de tema completamente y salieron de Ucrania y acordaron que cooperarían Rusia y los Estados Unidos para prevenir futuros conflictos. Esto es enormemente interesante hacia el futuro porque muestra que de facto ya la relación entre Rusia y los Estados Unidos ha llegado a un nivel distinto que es completamente opuesto a la posición que Europa mantiene frente a Rusia. Ambos líderes compartieron la visión de que Irán no debe tener condiciones para destruir a Israel, que es una manera, digamos, diplomática de decir que no debe tener la bomba atómica, y discutieron la necesidad de detener la proliferación de armas estratégicas, negociando con terceros países para lograr consensos. Ambos líderes estuvieron de acuerdo en que un futuro con mejores relaciones entre los Estados Unidos y Rusia tiene grandes beneficios para ambos. Esta futura relación entre ambas potencias van a incluir, según el comunicado americano, enormes convenios o tratos económicos y estabilidad geopolítica para el mundo, una vez que la paz se alcance en Ucrania. Esto excede todo lo que se había negociado hasta ahora. Se trata, como dicen algunos diplomáticos norteamericanos, de Kissinger en reversa. Como recordamos, en 1973 Kissinger hizo una serie de gestiones y finalmente hubo una cumbre en Pekín, en esa época Beijing, hoy en día, entre Mao y Zhou Enlai y Nixon y Kissinger. Y se logró disociar a la China de la Unión Soviética, debilitando a la Unión Soviética. ¿Qué significa esta frase Kissinger en reversa? Lo que significa es que hoy los Estados Unidos buscan debilitar la unión casi simbiótica entre la China y Rusia, abriendo las posibilidades de una coexistencia pacífica de Rusia con Occidente. El historiador Michael Ignatieff, muy prestigioso por lo demás y ensayista, se ha quejado de las conversaciones entre Trump y Putin diciendo cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos hable con un agresor y con un régimen que no es democrático. Pues bien, Roosevelt en Yalta, Truman en Potsdam se sentaron con Stalin, que era un genocida, un líder que no era democrático y que había anexado a los países bálticos y a la mitad de Polonia a la Unión Soviética, porque era necesario para llegar a un nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Igual cuando Nixon y Kissinger van a hablar con Mao y Zhou Enlai, o sea, el régimen comunista de Mao asesinó a 60 millones de personas a lo largo de toda su historia. Anexó el Tíbet a la fuerza a la China, agresor de partido único, totalitario y comunista. Y sin embargo, estas cosas no parecen levantar las iras de ciertas mentalidades. Churchill dijo al Parlamento británico en 1941, cuando hizo la alianza con la Unión Soviética, que haría un trato con el diablo con tal de salvar a Gran Bretaña. Pues bien, yo no creo que sea un trato con el diablo, puesto que no se trata de una guerra universal contra Rusia, y ya no estamos en la Guerra Fría y por lo tanto tampoco se trata de dos sistemas económicos diferentes confrontados. Mal que bien, el sistema económico mundial es uno.
De lo que se trata entonces es de un entendimiento que neutralice la exclusividad de China en la relación con Rusia y que por lo tanto coloque a Rusia en una situación intermedia entre Occidente y la China. Esto no significa renunciar a ninguna alianza. Pero esta política naturalmente todavía está en camino a realizarse. Es el inicio, es el comienzo. El Kremlin, por su parte, también emitió un comunicado que tenía matices diferentes. En primer lugar, expresó gratitud al presidente Donald Trump por buscar la paz, por tomar la iniciativa de buscar la paz. Ambos países, dice el comunicado ruso, trabajarán para tener mejores relaciones bilaterales. Asimismo, Putin, en el acto, al término de la conversación, ordenó a las Fuerzas Armadas rusas implementar inmediatamente el cese del fuego parcial, al punto que aquellos drones que habían sido dirigidos contra instalaciones de infraestructura y de energía en Ucrania fueron destruidos por los propios rusos antes de alcanzar sus objetivos. Los equipos de expertos, dice el comunicado del Kremlin, rusos y americanos, ya se están organizando para trabajar las fórmulas de un tratado de paz definitivo con Ucrania. Y acá es necesario remarcar que en una guerra tan grande como la de Ucrania, no es simplemente una cuestión de 4 llamadas telefónicas, hay una multiplicidad de puntos territoriales, de identidad etnohistórica, de intervención extranjera a través de la OTAN, lo que llaman una guerra proxy llevada a cabo por Ucrania, etcétera, etcétera, que van a requerir largas negociaciones y complejas negociaciones. Rusia en su comunicado expresa la preocupación por la cual se adopta la figura del cese parcial del fuego. Esto es la preocupación del rearme de las fuerzas ucranianas aprovechando un cese del fuego total. Y por eso es que no se ha podido acordar un cese del fuego total mientras no hayan garantías de que Ucrania no va a seguir fortaleciendo la línea del frente. El comunicado ruso también descarga, digamos, las irritaciones que tiene un país que está en guerra con otro y señala que los crímenes terroristas bárbaros han sido cometidos por las Fuerzas Armadas ucranianas en Kursk, en esa ofensiva que se hizo en el norte, en territorio ruso. También señala, y no le falta razón a los rusos, y evidentemente los americanos no lo han puesto en su comunicado, pero la exclusión de Europa de alguna manera revela esto mismo, que la condición clave para terminar la guerra de Ucrania es el cese de la ayuda militar y de inteligencia extranjeras a Ucrania. Evidentemente los Estados Unidos han garantizado esto a Ucrania, pero lo que se puede prever es que será de forma limitada en la medida en que esto permita a Ucrania mantener su defensa, pero al mismo tiempo respetar el cese de fuego parcial y no dar la visión de que está en un proceso de rearme para la continuación de la guerra. Respecto a las tropas ucranianas acorraladas en Kursk, el presidente Putin, frente a la solicitud del presidente Trump de perdonarles la vida a esos soldados, dijo que tendrían la vida salva y que le daría un trato decente a los soldados ucranianos rodeados en Kursk, de acuerdo a la ley rusa y de acuerdo al derecho internacional. Uno se pregunta, ¿la ley rusa por qué? Evidentemente se está refiriendo a los mercenarios, diferenciándolos de las tropas regulares ucranianas. Un mercenario inglés ha sido condenado hace unos días a 18 años de cárcel en una cárcel de alta seguridad en Rusia.
dice que la vida será respetada de estos soldados si es que se rinden. Naturalmente, esta es una condición difícil para Ucrania, pero también es difícil dejar a las tropas rodeadas para que sean masacradas. Eso ya depende del gobierno de Ucrania y de las deliberaciones que se den ahí. Asimismo, ya se ha realizado un intercambio limitado de prisioneros el 19 de marzo. Esto es 175 prisioneros rusos y 175 prisioneros ucranianos han sido intercambiados. Y además, adicionalmente, los rusos han entregado a Ucrania a 23 soldados ucranianos que se encontraban en sus hospitales heridos. Rusia y los Estados Unidos, afirma el comunicado del Kremlin después de describir esto, harán esfuerzos combinados para estabilizar la situación en el Medio Oriente. Esto es enormemente interesante porque Rusia, por ejemplo, defendía a Siria mientras los Estados Unidos defendían al Estado de Israel en posiciones contrapuestas. Pues bien, ahora hay un acuerdo de colaborar para estabilizar el Medio Oriente. La guerra de Ucrania es una gran guerra y es muy compleja por una extensión del frente de más de 1.200 kilómetros, las armas involucradas que son armas modernas y hay que buscar las fórmulas legales para limitar su uso o prohibirlo, los territorios involucrados y la identidad etnohistórica y religiosa de la gente que vive en esos territorios y en esas poblaciones, así como por la intervención indirecta mediante el suministro de armas y municiones de la OTAN, en la cual participan los Estados Unidos, a Ucrania. Desanudar esta masiva intervención extranjera es entonces el punto central para alcanzar la paz en Ucrania. Ese es el punto de vista ruso que no está mencionado en el comunicado americano, pero que se deja entender por la exclusión de Europa de la conversación de ambos presidentes o de lo que se ha revelado de esa conversación. Hay una incomprensión en ciertos sectores del periodismo y en ciertos sectores de la academia respecto a lo que se puede lograr con una conversación telefónica. Es como si se hubiese fracasado por no lograr un cese del fuego completo. Yo voy a dar un ejemplo. El Perú y el Ecuador sostuvieron un conflicto armado en 1995. Tomó 5 meses o 6 meses en establecer una zona desmilitarizada después del cese del fuego. Y el implementar las condiciones de ese cese del fuego se logró finalmente en julio para una guerra que había comenzado en enero del 95. De tal manera que es necesario que los analistas periodísticos y universitarios comprendan que un proceso como este no es posible con acuerdos simples o con 4 llamadas telefónicas. La posición adversa es la de la Unión Europea, que complica el asunto. Ellos tienen el paradigma de Múnich en 1938. Si ceden en el Donbass y en Crimea, entonces Trump está dejando que Putin invade Europa, que Rusia se coma a toda Europa. Todos sabemos que en términos estratégicos, estudiando la relación de armamentos y viendo las relaciones de fuerzas, la OTAN en conjunto tiene más poder que Rusia. Sumado a los Estados Unidos, ni qué decir. Y por lo tanto, suponer que va a haber una invasión rusa de Europa, como pretende el Economist, pues lamentablemente es una ficción o un error. Lo que ocurre en realidad es que Ucrania definitivamente va a tener que perder territorios porque va a ser imposible desalojar a los rusos de las zonas que están identificadas con ella y que ocupa en este momento.
Al día siguiente, el presidente Trump llamó al presidente Zelensky y tuvieron una conversación el 19 de marzo de 1 hora. Zelensky estuvo de acuerdo con el cese de fuego parcial y dijo que era un primer paso y que tenía la esperanza que esto condujera a una paz definitiva entre Rusia y Ucrania. Zelensky y Trump calificaron de muy positiva la conversación. Zelensky dijo textualmente que la conversación había sido la más positiva y sustantiva de los últimos tiempos, lo que significa que aunque se avance poco, se está avanzando hacia una solución de la guerra de Ucrania. Volvemos en un instante con el tema de la ruptura del cese del fuego en Gaza. Lamentablemente se ha roto el cese del fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. El 18 de marzo la Fuerza Aérea Israelí lanzó ataques aéreos sorpresivos sobre la Franja de Gaza, sobre objetivos de Hamás, y los bombardeos han matado a más de 400 personas y dejado a cientos de heridos, además de matar a algunos líderes de Hamás. La decisión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de hacer este ataque obedece al complicado proceso que está en la segunda fase de devolución de rehenes. Quedan 58 rehenes en manos de Hamás. Entre ellos, de estos 58, hay 20 cadáveres de rehenes que siguen en poder de Hamás. De tal manera que hay también una desesperación después de tanto tiempo por parte del gobierno de Israel y también un juego político tanto israelí como de Hamás. Hay tremendas tensiones dentro de Israel entre aquellos movilizados por las familias de los rehenes que quieren un arreglo a cualquier costo, que es difícilmente aceptable para el gobierno israelí. Del otro lado, los partidos que están a la derecha del partido del Likud y de Benjamín Netanyahu quieren continuar la guerra hasta la aniquilación final de Hamás. Para ganarse a esos partidos y mantenerse en el poder, Benjamín Netanyahu llamó a Ben-Gvir, que es el actual ministro de Seguridad Nacional de Israel, quien había renunciado cuando se inició el cese del fuego con Hamás. De tal manera que el regreso al gabinete de este ministro de Seguridad Interior es el botón de muestra que permite entender por qué se ha lanzado el ataque. Finalmente, Benjamín Netanyahu cortó este nudo gordiano de la política interna y violentó el cese del fuego. No hubo oposición norteamericana. Esto es producido el bombardeo, a pesar de que los americanos habían negociado el cese del fuego, no hubo reacción norteamericana. Jamás en esta segunda etapa del cese del fuego ha tenido exigencias que son onerosas para el Estado de Israel. El retiro completo de Israel de Gaza, un cese del fuego duradero y liberar a los rehenes aún vivos y los cadáveres de los que están muertos a cambio de más prisioneros palestinos. Y esto es un problema porque en la primera etapa se liberaron 25 rehenes vivos y 8 muertos, pero a cambio de eso se liberaron a 1.800 palestinos, entre ellos muchos terroristas acreditados que habían atacado a Israel. Naturalmente, una segunda etapa en estas condiciones también es visto por el sector que en el fondo sostiene al gobierno de Benjamín Netanyahu como un precio exorbitante para Israel. Por desgracia,
liberar a los rehenes y continuar la guerra contra Hamás son objetivos contradictorios. Y hoy estamos viendo que es o lo uno o lo otro, y es el camino de la guerra el que se ha escogido. Volvemos en un instante con las conclusiones o comentarios finales. Conclusiones. Es obvio que la Rusia de Vladimir Putin no es la China de Mao Zedong, no es la China agraria de ese entonces, es una potencia energética, minera e industrial en ciertos rubros, y por lo tanto la coexistencia pacífica que se plantea con estas conversaciones entre Trump y Putin y el obtener la paz en Ucrania, esperamos que en un plazo relativamente corto, significa poner a Rusia en buenas relaciones o en mejores relaciones con Occidente, sin que esto neutralice la relación con la China, como era en la Guerra Fría lo que ocurrió con el acuerdo Mao-Nixon, sino que establezca una neutralización de la exclusividad de la China, que en este momento une a Rusia y China en su lucha contra los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, romper ese esquema no puede ser sino beneficioso, porque Rusia naturalmente va a mantener su alianza con la China tampoco va a querer romper la alianza con Rusia, pero va a estar de por medio la apertura hacia Occidente y por lo tanto el rol de la Rusia futura va a ser un rol mucho más moderado en el orden internacional, más allá de las ideologías y de los sistemas, como ya hemos explicado, porque naturalmente en el orden internacional uno se entiende con estados que tienen distintas estructuras políticas. Diversifica las opciones económicas de Rusia y por lo tanto disminuye la exclusividad de la China. Respecto a Ucrania, desde el 2014, el gobierno de Petro Poroshenko y los sucesores establecieron un régimen de diferencia entre las zonas rusófonas del Donbass y Crimea y las zonas del oeste de Ucrania. Naturalmente esto tuvo consecuencias muy negativas. Se firmaron los acuerdos de Minsk, no se cumplieron. La guerra en realidad empieza el 2014 en esa línea de las provincias rebeldes. Crimea es anexada o adherida a Rusia y naturalmente todo esto nos permite ver que la idea de que esos territorios regresen sin condiciones y de forma absoluta a Ucrania es enormemente improbable. Lo difícil en estas negociaciones para terminar la guerra de Ucrania es eso, el tema territorial y la intervención extranjera y la presión europea para seguir armando a Ucrania y continuar la guerra. Lo mejor sería que la Unión Europea acepte la tesis de que hay conversaciones en curso para llegar a la paz en Ucrania y la respalde. La ruptura del cese del fuego por Israel, pasando al otro tema, se explica fundamentalmente por factores de alianzas políticas al interior de Israel y del gobierno israelí. Es un mecanismo de consolidación del gobierno de Benjamín Netanyahu frente a las dificultades que la segunda etapa del cese del fuego con Hamás presenta. Evacuar al 100% la franja de Gaza y perder todo control sobre lo que sucede ahí es una imposibilidad para Israel. Naturalmente, eso a cambio de liberar a los rehenes es un enorme sacrificio y lamentablemente
la razón de Estado a veces dicta otros cursos. Pero la ruptura del cese del fuego en la Franja de Gaza es muy grave por las acciones de los hutis en Yemen, por la crisis de Siria, donde los yihadistas se han dedicado a masacrar a la población alauita, los partidarios de Assad, y de paso han atacado a los cristianos y a los drusos también, pero no con la intensidad que lo han hecho con los alauitas. Los alauitas a su vez han decidido defenderse, y esto sin tomar en cuenta que Hezbollah, estas gigantescas milicias proiraníes del sur del Líbano, también son milicias ilegales terroristas que apuntan hacia la destrucción del Estado de Israel. Es una zona altamente inestable y probablemente esa sea la razón por la cual rusos y norteamericanos han acordado cooperar para estabilizar toda esa zona del Medio Oriente. Con esta última reflexión nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa de Geopolítica.